en la infancia, disminuir, desaparecer o puede empezar en la vida adulta, ¿sí? La restrictiva, ¿cuáles son los procesos patológicos típicos de enfermedad restrictiva? Bueno, primero habíamos dicho que puede ser a nivel de la pared torácica, como ocurre en la obesidad, importante tiene que ser la obesidad, la escoliosis o alteraciones en las, en las vértebras, sí, también como en la espondilitis anquilopoyética, etcétera, o en las costillas, ¿no? En la pared costal. Pero sobre todo cuando hablamos de problemas de la pared torácica, cuando estos problemas son crónicos, ¿ya? Porque también pueden haber etapas agudas con lesión de la pared torácica que causan una enfermedad restrictiva pero temporal y que no forman parte de las enfermedades pulmonares crónicas. Y, claro, las más importantes, las enfermedades que comprometen el intersticio y se caracterizan por infiltración de diferentes procesos. Los más importantes, las neumoconiosis, ¿no? Enfermedades de los trabajadores de las minas, sobre todo, o presencia de algún material extraño, carbón, silicio, amianto, etcétera, etcétera. Todas las neumoconiosis. Y las fibrosis pulmonares que pueden ser leves, graves, que pueden o no responder al tratamiento, ¿no? Pero que se caracterizan por grados variables de fibrosis y que algunas progresan irreversiblemente hasta el pulmón terminal, que se conoce como pulmón en panal de abejas, ¿sí? Aquí tenemos el famoso índice de Tifenau, que distingue dos patrones anómalos, ¿sí? En relación a las espirometrías. Un examen importante para ver la capacidad vital y medir la suficiencia respiratoria es la espirometría, que se mide a partir de un índice, que es el índice de Tifenau, que distingue dos patrones anómalos, ¿sí? Entre enfermedades restrictivas y obstructivas. Las enfermedades restrictivas se caracterizan porque tanto el volumen expiratorio forzado como la capacidad vital forzada están disminuidas. Por lo tanto, la relación entre estas dos no tiene una alteración. Se podría decir que es normal, a pesar de que el pulmón no está normal, ¿ya? En los cuadros obstructivos, el volumen, la capacidad pulmonar total está normal, pero el volumen expiratorio forzado está disminuido. Entonces, hay una disminución de la relación entre volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, que es lo que caracteriza a los cuadros obstructivos. Pero muy frecuentemente son mixtos, es decir, hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica mixta en donde comparten, por una parte, se comparten en un paciente la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Por qué? Porque hay un factor etiopatogénico común, que es el hábito tabáquico importante, ¿no? Aquí tenemos entonces el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezaremos a desarrollarla más o menos en profundidad. Es una disminución del flujo expiratorio, como dijimos, ¿no? Hay una dificultad para la expiración. Por tanto, del volumen expiratorio forzado. La capacidad vital forzada está normal o está incluso elevada. Hay un espectro de enfermedades que van desde el enfisema puro hasta la bronquitis crónica pura, ¿sí? Les decía que pueden haber tanto bronquitis crónica como enfisema e incluso otros procesos patológicos más o menos obstructivos, ¿ya? Esto debido al denominador común que ya les he mencionado, que es el tabaquismo. Claro, el tabaquismo crónico y a gran escala en general, ¿no? Y el enfisema es la dilatación anormal y permanente, eso es lo que caracteriza el enfisema, una dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales. ¿Distales a quién? A los bronquiolos terminales. Sobre todo, entonces, una dilatación anormal de lo que conocemos como el lobulillo pulmonar, que es la unidad estructural funcional del
de los pulmones, ¿sí? Entonces, una dilatación anormal del lobulillo pulmonar, sin fibrosis, sin inflamación, pero con destrucción de sus paredes. Una destrucción paulatina de las paredes que hacen que los espacios aéreos, en los espacios alveolares, los sacos alveolares, se vayan dilatando significativamente, ¿sí? El enfisema se va a clasificar de acuerdo a su localización o distribución anatómica, en centroacinar, panacinar y unos menos importantes clínicamente, el paraseptal y el irregular, a no ser que se complique el paraseptal, por ejemplo, ¿no? Empezaremos con el enfisema centroacinar. Este dibujo esquemático, que aquí tenemos el bronquiolo terminal y este es el lobulillo pulmonar, el lobulillo pulmonar. Claro que aquí estamos identificando un solo lobulillo pulmonar secundario a un bronquiolo terminal. De este bronquiolo terminal pueden salir muchas ramas, ¿no? Entonces, estamos diagramando, graficando solo una terminal aérea distal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al enfisema centroacinar? Como nos muestra este esquema, este dibujo esquemático, una destrucción y aumento del tamaño de la parte central, ¿no? No de la parte distal, de la parte central proximal de la unidad respiratoria, o sea, del lobulillo pulmonar, con la parte alveolar distal prácticamente indemne, normal, ¿sí? Este tipo de enfisema centroacinar es el característico de los fumadores, ¿sí? Y por lo tanto es el que acompaña con mayor frecuencia a los que tienen bronquitis crónica, a los enfermos con bronquitis crónica, sobre todo a los que tienen bronquitis crónica pura, ¿sí? Y cuya etiología está dependiente del hábito tabáquico importante. Entonces aquí vemos un pulmón relativamente espongiótico, normal, y aquí vemos cómo las partes de esta área, el bronquiolo respiratorio, en todos estos lobulillos o acinos pulmonares están dilatados. Vean, todos estos espacios más dilatados, aquí son imperceptibles los bronquiolos respiratorios, cuando más se ve un poquito los bronquiolos terminales, ¿sí? Pero aquí no, aquí los bronquiolos respiratorios están en mayor o menor grado dilatados. Y eso nos habla de este espacio, justamente, ¿no? Centro lobulillar, los bronquiolos respiratorios en su porción proximal, ¿sí? En la parte central, pero proximal. El enfisema panacinar se trata de una destrucción ya no solo central, sino uniforme, con aumento de todo el acino, aumento de tamaño o una dilatación, si quieren, de todo el acino, tanto de la porción central como la porción terminal o distal, ¿sí? Todo el lobulillo pulmonar, aquí estamos mostrando solo uno, pero imagínense, a partir del bronquiolo terminal, todos los lobulillos, sobre todo basales o quién sabe cuáles, están dilatados en toda su extensión, tanto a nivel del bronquiolo respiratorio como a nivel de los conductos alveolares, de los sacos alveolares y de los alveolos, ¿ya? Y aquí vemos justamente un pulmón más o menos insuflado, se nota que está lleno de aire, en la superficie se ve, ¿no? Pero está comprometiendo no solo este territorio, sino todo el territorio. Aquí también vemos translúcidamente, a través de la pleura visceral, la dilatación de todo el lobulillo o todo el acino pulmonar. Y aquí vemos un aplanamiento del diafragma y una hiperinsuflación pulmonar difusa con un poco de horizontalización de las costillas, ¿no? Son cosas características. Y esta es la imagen de un enfisema panacinar. Vean, hay realmente una dilatación de todos los bronquiolos terminales, de los bronquiolos respiratorios e incluso de los sacos alveolares y los alveolos, que es lo que vemos en esta fotomicrografía, ¿no? En donde vemos los alveolos tremendamente dilatados, los poros alveolares abiertos, totalmente abiertos, ¿no? Y todos los sacos alveolares dilatados y los alveolos también dilatados. Incluso este probablemente pueda ser parte de un bronquiolo respiratorio por el espesor de la pared que tiene.
¿ya? Luego tenemos el enfisema paraseptal, ¿sí? O sea, es un enfisema localizado en la parte distal del acino, pero reservado a un solo territorio pequeño, ¿no? Siempre está cercano a la pleura, subpleural, ¿sí? Y está en relación, sobre todo, frecuentemente a fibrosis, a cicatrices fibrosas. Por ejemplo, post-tuberculosis, post-inflamación de cualquier origen, ¿no? Con frecuencia es la lesión que predispone, cuando se rompe, a un neumotórax espontáneo, a la aparición de un neumotórax espontáneo. Vemos aquí, está un pulmón un poco congestivo, sí, pero esta parte está dilatadísima en relación al resto del parénquima pulmonar. Entonces, este es un enfisema paraseptal, al lado de un septo pulmonar y generalmente subpleural. El enfisema irregular afecta irregular un acino pulmonar, los acinos pulmonares. También puede estar asociado a procesos cicatriciales. Habitualmente es asintomático y puede estar relacionado con otras entidades, como el enfisema ampolloso, que son burbujas de 1 centímetro, el enfisema intersticial, debido a la entrada de aire al tejido conjuntivo del pulmón o del mediastino a partir del aire subcutáneo, por un enfisema, una fístula subcutánea, ¿verdad? Entonces, estos enfisemas, el paraseptal y el irregular, pueden complicarse al romperse típicamente con un neumotórax, que lo podemos llamar, mientras no sepamos de qué se trata, neumotórax espontáneo, ¿no? Hay otros tipos de enfisema que son menos importantes clínicamente, por ejemplo, la hiperinsuflación compensadora, que se trata de la dilatación de alvéolos sin destrucción de las paredes septales, ocasionada por la pérdida de sustancia pulmonar de otros territorios, de otros lados. Por ejemplo, la eliminación quirúrgica de un pulmón o de un lóbulo causa hiperinsuflación compensatoria en los lóbulos que permanecen, ¿no?, en el individuo. La hiperinsuflación obstructiva, en donde el pulmón se expande porque hay aire atrapado en su interior que no puede salir, como el que ocurre cuando hay una obstrucción total o parcial, por detrás de la obstrucción. Y entre los ejemplos que podríamos citar más importantes, la presencia de un tumor en un bronquio terminal, en un bronquiolo, etcétera, etcétera, o un cuerpo extraño aspirado, ¿sí? Como por ejemplo podría ser un pedacito de globo, de látex del globo, de otro componente, ¿no?, de látex. O podría ser también la aspiración no controlada, ¿no?, por un grano de maní, por ejemplo, ¿no?, que además es aceitoso y grasoso y puede producir entonces una reacción además, ¿ya? Y luego tenemos el enfisema intersticial, que es el que es clásicamente ocupando el espacio intersticial, ¿no?, que consiste en la presencia de aire en el tejido conectivo del pulmón o el mediastino o el tejido subcutáneo, ¿sí? Está ocasionado por los desgarros alveolares del enfisema pulmonar que permite la entrada del aire en el estroma pulmonar, o los desgarros alveolares que se producen por incrementos rápidos de la presión dentro de los alvéolos, como ocurre, por ejemplo, en la sumersión profunda a profundidades importantes, o en individuos que gritan de una manera abrupta, pueden provocar una lesión a nivel de la tráquea con escape de aire hacia estos espacios, en el espacio intersticial o mediastínico o subcutáneo, ¿sí? Una forma importante de edema subcutáneo. Ahora también las punciones pueden causar perforación pulmonar y enfisema subcutáneo, ¿no? Una tos fuerte más obstrucción bronquiolar puede ser el inicio de un edema intersticial, ¿ya? Bueno, aquí hay un comentario solamente. ¿Cuál es la diferencia entre hiperinsuflación y enfisema? ¿No? El inflado excesivo, o sea, la hiperinsuflación, se refiere a la expansión de la totalidad de una parte del pulmón como resultado de la obstrucción mecánica, ¿sí?, y la consiguiente retención de aire en el pulmón.
Esta obstrucción puede ser causada por un tumor, un cuerpo extraño, broncoconstricción, moco, etcétera, etcétera. En cambio, en el enfisema no hay una obstrucción mecánica. Lo que hay es una obstrucción funcional al flujo de aire. ¿Sí? ¿Y cuál es la patogenia del enfisema? Bueno, de los enfisemas, sobre todo centroacinar y panacinar. Un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas. Las antiproteasas nos defenderían, si quieren ustedes, de estos procesos patológicos, ¿sí? Mientras que las proteasas actuarían a favor de la producción de estas enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, ya sea principalmente del enfisema, pero también un poco de la bronquitis crónica. ¿Por qué este desequilibrio entre proteasas y antiproteasas es lo más aceptado en la patogenia de estas enfermedades? Porque está sustentada por los siguientes experimentos. Individuos con déficit hereditario del principal inhibidor de la proteasa, que es la alfa-1 antitripsina, presentan enfisema casi siempre, incluso a una edad temprana. Y peor si fuman, ¿no? La instilación intrapulmonar de enzimas proteolíticas provoca enfisema en animales de experimentación, que tienen obviamente un déficit de alfa-1 antitripsina o sin un déficit de alfa-1 antitripsina por la presencia simplemente de estas enzimas proteolíticas, que vamos a llamar las proteasas en términos generales, van a provocar enfisema en experimentación. Y el tabaco, que contribuye al enfisema por una serie de procesos, un proceso acumulativo, en principio reclutando neutrófilos al interior del pulmón por factores segregados por los macrófagos alveolares activados por el humo del cigarrillo. Estos neutrófilos y estos macrófagos alveolares, estimulando la liberación de elastasa, estimulados producen liberación de elastasa, sobre todo por los neutrófilos. Y esta elastasa es importante para la destrucción de la pared alveolar, ¿no? Entonces, este proceso de liberación de elastasa activa a la activación de la elastasa por los macrófagos. Y por último, inactivando la alfa-1 antitripsina por oxidantes presentes en el humo del tabaco o en radicales libres, liberados por los neutrófilos activos, ¿ya? Entonces, ya sea por la liberación de elastasa, ¿no? Que es la principal proteasa destructiva de la pared alveolar, o por la inactivación por parte de una serie de productos que tiene el cigarrillo de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Estos agentes oxidantes que están presentes en el humo del tabaco o los radicales libres liberados por los neutrófilos van a inhibir la alfa-1 antitripsina, la producción y la acción protectora de la alfa-1 antitripsina. Entonces tenemos que la nicotina y muchos otros elementos como especies de oxígeno reactivo con radicales libres van a provocar, por una parte, migración de los neutrófilos, activación de estas especies de oxígeno activado con liberación de interleucina 8, leucotrieno B4, factor de necrosis tumoral, activación. Entonces, el resultado es la activación de antiproteasas, ¿sí? Y, por otra parte, la deficiencia congénita o la inactivación de las alfa-1 antitripsina por parte del humo del cigarrillo va a condicionar un aumento de la producción de la elastasa que van a provocar daño tisular, puesto que no hay la producción de alfa-1 antitripsina, que está inhibida, ¿sí? Y esto va a condicionar que haya destrucción de la pared alveolar, ¿sí? Sobre todo destrucción del tejido elástico, una proteólisis descontrolada, ¿sí? Todo esto por la activación de los neutrófilos principalmente, pero con la participación inicial de los macrófagos, sobre todo. Y esto es el enfisema, ¿sí? Entonces, la fagocitosis de polimorfonucleares, los gránulos formados por proteinasas liberados al medio ambiente van a causar destrucción del tejido elástico o van a causar inactivación de la alfa-1 antitripsina, ¿sí?
O el déficit hereditario también peor todavía, si además de tener este déficit hereditario hay efecto de las formas activas de oxígeno y otros elementos como la nicotina que tiene el humo del cigarrillo. En la morfología lo que vamos a ver son macroscópicamente pulmones voluminosos con forma de almohada o de esponja, si quieren, un aumento de los espacios aéreos, como ven aquí, un adelgazamiento de las paredes alveolares. Los capilares septales están comprimidos por este adelgazamiento de la pared alveolar, incluso pueden estar exagües, ¿sí?, carentes de eritrocitos, y esto puede dar lugar a una rotura de las paredes que le da el aspecto característico, empanado, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos hablado del enfisema. Ahora vamos a hablar de la bronquitis crónica. ¿Cuál es la definición clínica, no anatomopatológica, clínica de la bronquitis crónica? La tos persistente con expectoración, o sea, productiva, durante por lo menos 3 meses, durante por lo menos 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Tiene que haber tos por más de 3 meses, por 2 años consecutivos y la tos es con expectoración. ¿Sí? ¿Cuál es la patogenia? La irritación crónica de las vías respiratorias por sustancias inhaladas, especialmente el humo del tabaco. ¿Qué van a desencadenar estos irritantes? Principalmente el humo del tabaco, hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas, que a su vez producen hipersecreción de moco, metaplasia de las células calciformes en el epitelio bronquiolar, que puede ser una metaplasia escamosa, por ejemplo, y además hipersecreción de moco por parte de las células calciformes también, y pueden a la larga también producir inflamación con bronquiolitis, ¿ya? Estos irritantes. Entonces, ¿qué vamos a ver morfológica y clínicamente? Clínicamente lo que vamos a ver es una hipoventilación alveolar, una hipoxemia con hipercapnia, a esto le podríamos llamar también insuficiencia respiratoria de tipo 2, va a haber cianosis a lo largo de la evolución de la enfermedad y no suele haber una importante disnea, o la disnea no es tan importante como en el enfisema, ¿no? A la larga van a provocar hipertensión secundaria y esta hipertensión secundaria va a afectar al corazón derecho provocando una insuficiencia cardíaca derecha, un cor pulmonar. Y histológicamente, ¿qué vamos a ver en la bronquitis crónica? Hiperemia, o sea, congestión vascular, edema de las mucosas, edema intersticial, ¿no hay? Secreciones mucinosas o moldes que llenan incluso las vías respiratorias, son tan abundantes y viscosas que se pueden formar una especie de moldes dentro de la luz bronquiolar que es difícil de expectorar. Y cuando se expectora en forma de un bloque, ¿ya? Aumento del tamaño de las glándulas mucosecretoras, ¿sí?, que producen a su vez más abundante moco, ¿sí?, que van a provocar tapones mucosos porque son muy viscosos, es un moco muy viscoso. En el intersticio paulatinamente pueden ir afectándolo, provocando fibrosis, tanto en los bronquios como en los bronquiolos, ¿sí? Y por último, a nivel del epitelio, ¿qué es lo que estamos viendo? Un área de metaplasia, como les decía, que generalmente es escamosa. Y al principio puede ser una metaplasia escamosa madura, que puede tornarse sin displasia, que puede tornarse con metaplasia escamosa con displasia, que puede ser una displasia de bajo grado o de alto grado, y a partir de una displasia de alto grado puede transformarse en un carcinoma in situ, ¿sí?, epidermoide, por ejemplo. Y después de un tiempo romper la membrana basal e invadir. Y entonces ya tenemos un cáncer pulmonar, un carcinoma epidermoide pulmonar, ¿no? Aquí tenemos ya no un dibujo esquemático, sino un corte histológico muy bonito, en donde hay edema. Bueno, primero congestión. Lo más llamativo es la congestión vascular pulmonar. Vasos de todo calibre están pletóricos de sangre.
¿ya? Y en el intersticio lo que vemos es inflamación crónica, sobre todo, edema, ¿sí? Y podríamos ver en etapas más avanzadas algo de fibrosis que empieza a aparecer. En este campo en particular no se ve, pero teóricamente también debería haber una hipertrofia muscular, una hiperplasia de las glándulas submucosas y una hipersecreción de moco por parte de las células caliciformes, ¿ya? Este es el tercer tipo de patología obstructiva, pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, ¿sí? El asma bronquial que podría ser la causa más frecuente de disnea, tos y sibilancias recurrentes. Sibilancias recurrentes, ¿ya? Tos, disnea, tos y sibilancias son clásicamente la tríada presente en el asma bronquial y suelen ser recurrentes, o sea, etapas de meseta y etapas actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que produce estos signos y síntomas? Obstrucción de las pequeñas vías, bronquiolos sobre todo. Esta enfermedad afecta al 10% de los niños y al 5% de los adultos, ¿sí? Se sospecha, o se especula por lo menos, un incremento en su frecuencia por la contaminación atmosférica, lo que quiere decir que el aire contaminado podría representar un factor de riesgo que aumente la frecuencia de las enfermedades de asma, del asma bronquial. Independientemente de la causa, que puede ser hasta el frío, ¿no? El patrón de respuesta es similar, ¿sí? Todo tipo de inflamación crónica de bajo grado sobre los que diversos estímulos producen exacerbaciones agudas. Entonces, hay una inflamación crónica de bajo grado, permanente o en meseta, y un estímulo que puede ser el frío, una infección viral, en fin, un tóxico, un agente irritante, la polución ambiental, etcétera, el polen de las plantas en las etapas estivales, en la primavera, pueden provocar las exacerbaciones agudas, que a veces no son tan benignas, que pueden incluso llegar al ataque asmático mortal, ¿no? Entonces, aquí tenemos las causas, a la derecha tenemos varias causas conocidas, algunas creo que no he mencionado. Bueno, alergia, ácaros domésticos, infecciones víricas sobre todo, exposición laboral a agentes irritantes directos o alergenos, inducción por fármacos, agonistas de la beta-asa, gases irritantes como el dióxido de azufre, óxido nítrico, ozono, estrés psicológico también puede ser un agente desencadenante de un ataque asmático, el ejercicio y el frío, ¿sí? Son los principales desencadenantes. Aquí tenemos un espectro de la mucosa bronquial, ¿sí? Y aquí tenemos bueno, aquí normal, y aquí tenemos una fase inmediata, minutos después de la exposición al agente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el polen, que es el alergeno, ¿sí? Que es captado por las células dendríticas de la mucosa respiratoria, activa, bueno, es de tipo IgE, generalmente se une al receptor de IgE de la célula helper de tipo 2 y este estimula a los linfocitos B, dependientes de IgE, a través de la interleucina 4 para liberar este anticuerpo B, que se va produciendo en mayor escala. Y este anticuerpo IgE se une a un receptor Fc del mastocito, que se activa y que liberando interleucina 3 y 5 va a reclutando los eosinófilos que van a activarse liberando los gránulos mediadores del proceso asmático, ¿no? También a través de la interleucina 3 y 5 producida directamente por la célula de tipo helper de tipo 2, célula linfocito helper de tipo 2, puede también activarse reclutando eosinófilos que activados liberan sus gránulos y mediadores de la inflamación, ¿sí?
hay mediadores preformados y mediadores recién formados, ¿no? Y estos mediadores, ¿no?, van a estimular por vía aferente al nervio vagal, y por nervio vagal eferente también van a estimular a la contracción del músculo liso, un aumento de la permeabilidad vascular, mayor edema y mayor reclutamiento también de células inflamatorias, ¿sí? Y en la fase tardía, pues hay la formación de la proteína básica mayor o proteína catión eosinófila liberada por los eosinófilos, que va a favorecer la migración de más neutrófilos con la producción de citoquinas y estimulación de las glándulas para que produzcan mayor cantidad de un moco viscoso, además, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un resumen, entonces, de la respuesta inflamatoria crónica, que es compleja, ¿no?, a nivel de la mucosa bronquial. Primero, broncoconstricción por aumento de la respuesta contráctil del músculo liso bronquial, ¿sí?, a estos nervios aferentes vagales. Luego tenemos hipersecreción de moco con impactación de este moco en las vías aéreas, ese moco viscoso. Hay edema en la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, que a la larga que puede producir rápidamente más bien un estrechamiento de las vías aéreas. Hay extravasación de plasma en los tejidos submucosos a través de la pared vascular, que está con un aumento de la permeabilidad vascular por efecto de las células inflamatorias y de sus productos. Infiltración de la mucosa bronquial por eosinófilos, mastocitos, linfocitos y macrófagos. Necrosis focal del epitelio de las vías aéreas puede haber, por las citoquinas sobre todo. Depósito de colágeno bajo el epitelio bronquial, y en eso sobre todo en casos de larga evolución, que pueden cursar a la larga con fibrosis pulmonar. Y el tabique contiene cristales de Charcot-Leyden, que son cristales derivados de los granos de los eosinófilos, y las famosas espirales de Kurtzmann, formadas por los moldes mucosos viscosos en las vías respiratorias pequeñas, que a veces se expectoran, ¿no?, de pequeño calibre. Y aquí tenemos justo todo lo que acabamos de decir, el alergeno, activando a los mastocitos, que tienen receptores para IgE, que ha sido generalmente activado en su producción por los alergenos, la degranulación de los mastocitos, ¿sí?, el edema por la retracción de la pared endotelial, la broncoconstricción y la hipersecreción de moco, ¿no?, por parte de las células calciformes, y también broncoconstricción por acción de mediadores de la inflamación y factores quimiotácticos para atraer eosinófilos y polimorfonucleares. Es característico que haya numerosos eosinófilos en la respuesta aguda, pero sobre todo en la respuesta retardada. Y puede haber incluso afectación de la función ciliar en el transporte superficial de sustancias. Hay aumento de las células calciformes e hipersecreción de las células calciformes, hay necrosis de los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, y aquí vemos justamente todo esto, una hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, de la submucosa, un infiltrado inflamatorio importante, una hipertrofia muscular y la secreción de un moco viscoso mezclado con leucocitos. Aquí también se ve una hipertrofia muscular, sobre todo en la lámina propia, con la submucosa, en la muscular de la mucosa, ¿no? Algunas notas sobre los mecanismos celulares. El asma presenta una respuesta inflamatoria compleja. En muchos casos predominan mecanismos inmunológicos, ¿ya? Pero también hay que considerar los factores neurogénicos, ¿sí? Aunque los mastocitos son importantes y liberan histamina en el asma bronquial, aumento de los mastocitos, aumento de la liberación de histamina como gránulo preformado, los antihistamínicos no son clínicamente útiles en un ataque de asma, lo que difiere entre el asma y otros cuadros de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? En las hipersensibilidades de la piel, en la urticaria, por ejemplo,
en el edema angioneurótico, en fin, en la anafilaxia, los antihistamínicos pueden funcionar, pero no se sabe muy bien por qué, pero en el asma bronquial clínicamente no son muy eficaces, ¿sí? En el infiltrado inflamatorio, además de mastocitos y eosinófilos, hay un predominio de linfocitos T, ¿sí? Que producen, al activarse, liberando interleucina 5 para reclutar eosinófilos. Entonces, es un factor de quimiotáctico para eosinófilos, ¿ya? Se cree que los eosinófilos son importantes en la patogenia porque liberan una serie de mediadores químicos, leucotrienos, ¿ya? Sobre todo, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, y todas estas sustancias con el factor activador plaquetario también estrechan las vías aéreas, contraen el músculo, aumentan la respuesta del músculo liso bronquial a largo plazo, ¿sí? Entonces, un factor es el inmunológico, pero hay de por medio otro factor que parece ser más importante, por lo menos en cuanto al tratamiento. La estimulación de los nervios aferentes por mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Pueden liberar péptidos locales como la sustancia P que produce edema e hipersecreción de moco. Y probablemente estos mecanismos neurales jueguen un papel importante, contra ellos se dirigen los nuevos tratamientos, ¿no? La inflamación de las paredes bronquiales puede provocar restricción del flujo aéreo al producir pérdida del surfactante, lo que dificulta su apertura. En casos de larga evolución se deposita colágeno bajo el epitelio bronquial, lo que puede favorecer la sensibilización a la necrosis del epitelio y también a la fibrosis intersticial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las bronquiectasias. Las bronquiectasias son anatómicamente dilataciones anormales del árbol bronquial que predisponen a la infección. Eso es lo característico y lo importante. Y a su vez la infección favorece mayor grado de bronquiectasia, en una especie de círculo vicioso, ¿sí? Clínicamente, perdón, tos y hemoptisis recurrentes son los signos más relevantes, ¿sí? Abundante expectoración de aspecto infectado, maloliente, viscoso, muy concentrado. Episodios recidivantes de infecciones respiratorias con una flora microbiana mixta que frecuentemente incluye anaerobios, que van provocando mayor bronquiectasia, mayor destrucción de la pared, que también puede haber en las bronquiectasias, ¿no? Este proceso es más frecuente en las bases pulmonares, por lo menos más importante en las bases pulmonares, ¿sí? Las vías dilatadas se ven francamente dilatadas, valga la redundancia, hasta en 5 y 6 veces su calibre normal. ¿Ven cómo se ven dilatadas los bronquios terminales? Y se pueden formar estos tapones mucosos que van a ir de un lóbulo, de un bronquiolo terminal a varios bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, haciendo una especie de molde de todo el acino o lobulillo pulmonar, ¿sí? Bueno, dos factores predisponentes principales: interferencia en el drenaje de secreciones bronquiales y las infecciones intercurrentes y persistentes, ¿ya? Pero también hay cuadros idiopáticos. ¿En qué consiste, qué cuadros pueden provocar interferencia en el drenaje de secreciones bronquiales? La obstrucción de las vías aéreas proximales por tumores, cuerpos extraños, la hiperviscosidad del moco bronquial, que a su vez es producto de esta enfermedad, pero puede no ser producto inicial de la bronquiectasia. Podría tratarse de, por ejemplo, una fibrosis quística del páncreas que produce mucoviscidosis, es decir, un aumento tremendo de la viscosidad por alteración en las bombas de cloro a nivel de la membrana celular y unas secreciones aumentadas, pero sobre todo viscosas, difíciles de eliminar, ¿sí? Y también otro cuadro que podría interferir en el drenaje de las secreciones bronquiales es el síndrome de cilios inmóviles, que hacen que los cilios no cumplan el rol que tienen que cumplir en el traslado de partículas extrañas que hayan podido llegar a
al lobulillo pulmonar terminal y a través de los cilios ser removidos hacia la faringe y ser expectorados o deglutidos. El otro factor importante que contribuye a la formación de bronquiectasias son las infecciones. Con debilitamiento de las paredes bronquiales, esto además las infecciones son favorecidas a su vez por las retenciones de secreciones. Hemos dicho en muchos órganos que la estasis de secreciones o de líquidos o de lo que sea favorece las infecciones. La estasis favorece las secreciones. En este caso, la retención de secreciones favorece las infecciones. Y también pueden haber cuadros de hipogamaglobulinemia, ¿no? Inmunodeficiencia de este tipo, que favorecen las infecciones y las infecciones a su vez favorecer el desarrollo de bronquiectasias. Hay algunos casos en los que en muchos adultos no hay una causa aparente y sin embargo tienen bronquiectasia. Este grupo de pacientes los podríamos llamar como una bronquiectasia idiopática. ¿Sí? Miren este grado extremo de bronquiectasia. Este pulmón está realmente bronquiectásico, ¿no? Todos los bronquios están dilatados de paredes gruesas, seguramente en viva, con mucha secreción de moco y lo característico sus dilataciones, ¿no? Una dilatación conspicua de toda la vía respiratoria terminal. Aquí tenemos una bronquiectasia también muy menos desarrollada, pero importante, probablemente sea basal en el lóbulo basal. Y esta es la imagen de los bronquios dilatados, ¿no? Con el epitelio incluso a veces aplanado y muy frecuentemente destruido, con hemorragia, con infección, inflamación, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de este proceso bronquiectásico? La supuración crónica, los abscesos pulmonares. No se olviden que uno de los agentes principales son las infecciones a repetición, que favorecen la bronquiectasia y la bronquiectasia favorece la estasia y por lo tanto las infecciones. La diseminación hematógena de la infección, que puede llegar a producir, por ejemplo, un absceso cerebral y también puede producir fenómenos inflamatorios con depósitos de amiloide. Muy bien, hasta aquí entonces tendríamos la clase de enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Solamente a manera de repaso, vean ustedes un resumen, ¿ya? La enfermedad, aquí tenemos asma bronquial, el mecanismo, hiperreactividad de las vías aéreas secundaria a varios estímulos que cursan con episodios de broncoconstricción. Hay dos tipos de asma, la asma atópica y el asma no atópica. El asma atópica o alérgica y extrínseca y la asma no atópica intrínseca. ¿Sí? En el asma atópico tendremos alergenos inhalados que producen o desencadenan una hipersensibilidad de tipo 1, que es la responsable del incremento de los eosinófilos en los septos y la sangre periférica. Y en la de tipo intrínseco, broncoconstricción inducida por infecciones, frío, poluyentes atmosféricos, típicamente en adultos de mediana edad. ¿Ya? La alérgica más frecuente empieza en niños. La bronquitis crónica es una irritación crónica de las vías aéreas por el humo del tabaco, la polución atmosférica, sobre todo en ambientes cerrados y contaminados. Es complicada por infecciones repetitivas, como se clasifica clínicamente como tos productiva por más de 3 meses en 2 años consecutivos. Existe hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas, hiperplasia de las células caliciformes y un poco de hipertrofia muscular puede haber. El enfisema se caracteriza por la destrucción de la estructura acinar normal con dilatación secundaria de los espacios aéreos. Puede ser centroacinar o centrolobular, panlobular y paraseptal. ¿Ve? En el centroacinar, afectación predominante de los bronquiolos respiratorios y de las estructuras proximales del acino respiratorio, respetando los alvéolos distales. Frecuentemente visto en fumadores y compromiso predominante en los ápices pulmonares. Vean, ápices pulmonares, ¿no? El panlobular, compromiso de todo el acino pulmonar, compromiso predominante en las bases pulmonares. La causa más importante, además del tabaco, la deficiencia de alfa-1 antitripsina.
Y la infección irregular o paraseptal, periférico suele ser, cicatrices focales, frecuentemente subpleurales, que se pueden romper y producir neumotórax, por ejemplo, y espacios aéreos dilatados. Se caracteriza por espacios aéreos dilatados. Las bronquiectasias, que es lo que acabamos de ver, se caracteriza por infección crónica determinando una destrucción y dilatación de los bronquios. Puede ser localizada o difusa. En las bronquiectasias localizadas hay una obstrucción local por neoplasia, agrandamiento ganglionar, adenomegalias, inhalación de cuerpos extraños o una obstrucción secundaria a las infecciones, ¿no? Y las difusas, secundaria a condición congénita, tal como la fibrosis quística del páncreas, el síndrome de cilios inmóviles, el síndrome de Cartagener, que es muy parecido en su mecanismo, afectación funcionalmente todas las vías respiratorias, causando obstrucción de la mucosa. Y obviamente predisponiendo a la infección crónica, que además puede ser su causa. Y con eso tendríamos terminado esta parte del EPOC. ¿Ya? Entonces tendríamos desarrollado la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La próxima clase, el próximo lunes, vamos a hablar de patología pulmonar, pero esta vez de las enfermedades restrictivas pulmonares. ¿Ok?